donde en cambio alemanes y suizos tenían mucho que enseñar a los florentinos e italianos. Eran la organización militar. Sus formaciones, escribe, son hermosísimas. Mantienen a los soldados armados y ejercitados, precisamente como él quería hacerlo con la nueva milicia florentina. Cada ciudad tiene grandes almacenes de armas y de munición, siempre en perfecto grado. Por último, tienen reservas de alimentos y leña para un año, por si alguien quisiera sitiarlos. La de ellos habrá sido una existencia ruda, pero no corrían el riesgo de que los redujesen a servidumbre como los refinados y altaneros florentinos que vivían como príncipes mientras su república acicateaba a sus ordenadores hasta el dinero para evitar los despachos. Maquiavelo volvió nuevamente a reflexionar, y más de una vez, sobre el emperador Maximiliano y sobre las costumbres de los suizos y de las ciudades libres alemanas. Pero ahora lo acosaban asuntos más urgentes. Desgastada por el prolongado ácido Pisa empezaba a dar indicios de ceder, aplacadas con dinero, a las pocas convencidas protestas del rey de Francia y de Fernando de Aragón. Los florentinos empezaban a atisbar el final de la larga guerra y la tan deseada reconquista de la ciudad. En las operaciones del asedio se emplea por primera vez la milicia. No solo está en juego la credibilidad de las nuevas tropas ante los ojos de los florentinos, sino también el prestigio de nuestro Maquiavelo, que se ha dedicado a reunirlas tal como acostumbra hacer. Se zambulle la cabeza en la empresa, y con el fin de seguir directamente las operaciones militares, y con el comportamiento de su milicia, pasa infatigablemente de un ejército a otro. Tanto empeño pone, que tanta es la autoridad que ha conquistado, que parece ser el único que coordina las operaciones bélicas en nombre de la República. Biagio Buonaccorsi, en una carta de febrero de 1509, lo llama nada menos que magnífico capitán general. Es evidentemente una chanza, pero nos da una idea del papel de primer plano que desarrolla Maquiavelo en la dirección de las operaciones militares. Una vez más, tanta fama engendra celos y resentimientos. Sería necesario que escribiese cartas, amánsase, aplácase. Biagio lo implora directamente, hacedlo. Por favor, le escribe el 21 de febrero, pero Nicolás no tiene tiempo ni ganas de amansar ni aplacar. Quiere estar en el centro de la acción cuando percibe que los 10 quieren desplazarlo a un campamento más tranquilo cerca de Casina, capitaneada por Niccolo Caponi. Contesta con palabras que nos dan a entender, sin necesidad de comentarios, con cuánta pasión vivía la empresa pisana. Sé que la estancia sería menos peligrosa y menos fatigosa, pero si yo quisiese peligro ni fatiga, no habría salido de Florencia, de manera que déjenme vuestras señorías entre estos campamentos, trabajando con estos comisarios a la mano, Salviati y Antonio da Filicaia, sobre las cosas que hacen falta, donde yo podré ser útil para cualquier cosa, porque en aquel sitio no serviría para nada y me moriría de desesperación. Quiere estar donde hace falta y donde su inteligencia y su apasionamiento puedan dar la talla. Un mes antes de escribir esta carta, a mediados de marzo, había ido a Piombino
para entrevistarse con una delegación pisana y debatir la posibilidad de la rendición a los pisanos, que se mantienen en términos vagos y manifiestan abiertamente su desgrado porque la señoría se lo ha enviado a un secretario en vez de 2 o 3 ciudadanos ilustres. Maquiavelo enseguida les hace entender que aunque no lleve un nombre, latiniosamente sabe muy bien cómo se conduce una negociación. En un primer momento los pisanos se muestran elusivos, después piden garantías sobre la seguridad personal y de los bienes de los pobladores de la ciudad y del condado. Proponen ceder a Florencia la jurisdicción sobre el condado y quedarse con la soberanía de la ciudad. Maquiavelo les contesta que por lo que atañe a la seguridad de los habitantes pueden quedarse tranquilos porque la señoría de Florencia no se cuida de sus vidas, ni de sus bienes, ni de su honor, sino solo quiere su obediencia en cuanto a la promesa que conformarse con la jurisdicción sobre el condado. Replica sin medidas palabras que semejante propuesta es una tomadura de pelo y que Florencia quiere a Pisa en la mano libre con todo el dominio. Quiere dar a entender a los pisanos que no tiene más opción que rendirse y someterse a Florencia, pero también quiere convencerlos de que pueden confiar en la palabra de la señoría acerca de la seguridad de los habitantes. Primero levanta la voz, después trata de conmoverlos con palabras eficaces. Volvíme luego hacia aquellos campesinos pobladores del dado y les dije que lamentaba su simplicidad, que jugaban a un juego en el que no podían ganar, porque en caso de que los pisanos hubiesen vencido no tendrían por compañeros sino por siervos y volvería al arado. Por otra parte, en caso de ser Pisa forzada, de lo que pueden dudar a toda hora, perderán los bienes, la vida y todo. Este obvio intento de dividir y los representantes de la ciudad y los del condado tiene éxito. Los primeros se enfurecen, pero los segundos aprecian muchas las palabras de Maquiavelo. Embajador, nosotros queremos paz, fue su respuesta. La paz llegó el 4 de junio de 1509. El acta de sumisión de la ciudad fue firmada por el primer secretario Marcello Adriani y por Nicolás Maquiavelo, que había gobernado la empresa tanto en el plano militar como en el diplomático. Maquiavelo hasta se tomó la molestia de consultar a un astrólogo para saber cuál era el día y la hora más propicia para la entrada en Pisa de los comisarios florentinos. Procurad, le dijo el astrólogo, en que de ninguna manera entren antes de las 2:30 del jueves, y a ser posible que entren poco después de las 3 horas. Será felicísima para nosotros. Los comisarios entran en Pisa el viernes 8 de junio de 1509. En Florencia la satisfacción y aún más el entusiasmo fueron inmensos. Aquí todo el mundo enloquece de alegría, escribe Agostino Vespucci a Maquiavelo. Ya hay fuegos en toda la ciudad, si no temiese haceros ensoberbecer, añade que me atrevería a decir que con vuestros batallones habéis logrado que fuese posible la reconquista. Juro por Dios, es tanto el júbilo que tenemos que escribiría una perorata digna de Cicerón. Pocos días después, Filippo Casavecchia le escribe para invitarlo a pasar unos días con él comiendo truchas y bebiendo un vino exquisito, y lo felicita por el triunfo pisano. Por sus palabras se entiende que en Florencia sabían que gran parte del mérito correspondía a Maquiavelo. 1000 veces os aproveché la grandísima adquisición de esa noche ciudad. Puede verdaderamente decirse que la causa ha sido vuestra persona.
sin quitar nada a los otros nobilísimos comisarios, pero agrega que el momento ha de ser prudente porque sus ideas gustan solamente a los labios, que son pocos. Casavecchia tenía razón. Maquiavelo había hecho algo en verdad grande por su ciudad. Tenía ideas que lo hacían parecer casi un profeta, como le escribió a Casavecchia. Justamente por eso, de guardarse de las hostilidades de muchos que no son sabios sino malvados, ambiciosos e ingratos. Probablemente también él se daba cuenta y sin duda habrá reflexionado sobre las palabras de su amigo. Tendría que cambiar un poco su naturaleza, halagar a los poderosos como le imploraba que hiciese su amigo Biagio, y refrenar la lengua, ponerse a un lado, renunciar a las grandes cosas, pero los hombres, como él mismo había dicho, difícilmente pueden cambiar su propia naturaleza y por eso siguen siendo esclavos de la fortuna, que gira a su placer la rueda, otro hacia arriba, otro hacia abajo. La rueda de Maquiavelo ya había alcanzado el punto más alto. La tempestad se acerca. Una persona que obra bien, que sirve al interés público con absoluta dedicación y honradez, que se esfuerza por entender las causas de los males que afligen a su patria y señalar las soluciones necesarias, debería ser estimada y admirada por sus conciudadanos, pero dado que los hombres son en su mayor parte envidiosos y mezquinos, casi siempre ocurre lo contrario. Cuanto más actúa una persona para el bien común con, con rectitud e inteligencia, más la miran los otros con desconfianza y rencor, y se afanan por hacerle daño y por impedirle proseguir su obra. Los honores y el éxito, en cambio, corresponden a quien sabe adular, sin sojear y servir a los poderosos. Habían transcurrido apenas 6 meses desde la reconquista de Pisa, y después de los aplausos y los elogios, la hostilidad hacia Maquiavelo empezaba a aflorar con modalidades cada vez más claras. También en esta ocasión es Biagio Buonaccorsi el que pone en guardia a su amigo. Hace 8 días, le escribe el 28 de diciembre de 1509, un hombre de rostro embozado se presentó ante los magistrados para denunciar que por haber vos nacido de padre, etc., no podíais de manera alguna ejercer el oficio de estáis ocupado. Probablemente el ánimo acusador se refería a que Bernardo, el padre de Maquiavelo, era un deudor insolvente de la municipalidad y por tanto sus hijos no podían ocupar cargos públicos. La ley y los antecedentes personales, con el mismo Biagio se apresura a subrayar, estaban del lado de Maquiavelo, pero el asunto era preocupante porque eran muchos los que atacaban a Maquiavelo y se echaban pestes de él por toda la ciudad, incluidos los burdeles, donde a todas luces Niccolò era bien conocido. Según Biagio, Maquiavelo habría tenido que mantenerse lejos de Florencia hasta que se calmasen las aguas y dejar que él manejase el asunto. Así que se lo aconsejaba porque sabía que estando en la ciudad Maquiavelo no habría lo que en un caso como ese era necesario hacer: lisonjear y halagar. De hecho, perjudicaría su propia causa. Todos los hombres, son palabras de Biagio, quieren que se los reconozca y se los honre y se les ruegue, aunque todo esté claro, y parece conveniente que quien sirve sienta gratitud y ruegue y vuelve a rogar, para lo cual
Cuanto sois vos apto, os dejo que lo juzguéis vos mismo. Verdad que Biagio tenía tendencia a exagerar los peligrosos, pero sus palabras nos permitían entender, en cambio, en qué medida Maquiavelo era incapaz de rogar y agradecer para obtener aquello que le correspondía por derecho y por mérito. E igualmente nos da a entender que muchos en Florencia le tenían ojeriza y muy pocos, una vez más, son palabras de Biagio, eran quienes querían ayudarlo, hermosa recompensa para quienes tantas fatigas había sufrido para dar a Florencia una milicia y devolverle Pisa. Mientras Biagio le escribe una carta a la armada, Maquiavelo está de regreso de una misión en Mantua y Verona, enviado por 2 días ante el emperador Maximiliano, para entregarle la segunda cuota del dinero que Florencia se había comprometido a pagar durante los tiempos de la empresa de Pisa, y para seguir los desarrollos de la guerra que el tiempo y el rey de Francia libraban contra Venecia. Maquiavelo está de buen ánimo, no se preocupa por las intrigas florentinas, hasta confía en conseguir ahorrar algún dinero, cosa en el excepcional, y hacer algún buen negocio. Cuando regresase a Florencia, pretende montar un pequeño criadero de pollos y le pide a Luigi que averigüe si un tal Piero Di Martino tiene interés en cuidarse del asunto. Mientras piensa en los pollos, no le falta ocasión de meterse en situaciones que poco lo honran. Si hemos de prestar fe a sus palabras, Luigi Guicciardini le había escrito a propósito de una aventura amorosa que le había dejado un gran deseo de volver a ver una bella señora. Maquiavelo contesta al amigo relatando una historia parecida pero invertida, en tanto que Guicciardini había tenido un encuentro que le había metido en la sangre un gran deseo de tener otros. Maquiavelo había tenido uno que le había quitado por un buen tiempo todo anhelo. Guicciardini salía cubierto de gloria y Maquiavelo hace el papel de majadero, o mejor aún, para valernos de sus palabras, de Nobel gilipollas. Pero veamos los hechos. Enceguecido por la escasez de matrimonio, nuestro Nicolo acepta la invitación de una vieja bellaca que le lavaba las camisas para que viese cierta mercancía que quería que él probase. Se trataba de una mujer que estaba en un rincón oscuro de la casa, y al llegar el cliente se cubrió el rostro de una toalla. Aquí cedo la palabra a Nicolo, aunque he de poner en guardia al lector porque el relato es espeluznante. Yo, tímido como soy, me asusté por completo. Sin embargo, a solas con ella y en la oscuridad, porque la vieja enseguida salió de casa y cerró la puerta. Para abreviar, la follé una vez, y aunque la encontrase los muslos arrugados y con el coño húmedo y le sintiese un poco el aliento, pese a todo, tanta era la calentura que tenía que el asunto marchó. Y en cuanto la tuve, entrándome también ganas de ver esa mercancía, cogí un tizón encendido de un hogar que había y encendí una lámpara que estaba encima. En cuanto la luz prendió el candil, estuvo a punto de caérseme de la mano. ¡Ay de mí! Casi me caigo, muero al suelo, de tan fea era aquella hembra, y se le veía al principio un mechón de pelos entre blancos y negros, o sea, entrecano. Y aunque tuviese la encima de la cabeza calva, por lo que descubierta la calvicie se veía apreciarse algún piojo que
Pese a ello, los pocos y raros pelos le llegaban hasta el alto de las cejas, y en medio de la cabeza pequeña y arrugada tenía un margen, una cicatriz de fuego que parecía marcada en la columna del mercado donde en los días de feria se marchaban los animales, y en cada punta de las pestañas tenía un manojito de pelos llenos de liendres. Sus ojos eran de uno bajo y el otro alto, y uno era más grande que el otro, llenos de lagrimales y legañas, y las cejas medio peladas. La nariz estaba encajada en la cabeza, fruncida hacia arriba, llena de mocos, con una de las narices cortada. La boca se parecía a la de Lorenzo de Médicis, pero estaba torcida hacia un lado y por ahí le salía algo de baba, dado que por no tener dientes no podía retener la saliva. En el labio superior tenía la barba bastante larga, pero rala. Tenía la barbilla larga, aguzada y un poco torcida hacia arriba, de la que colgaba la piel que le llegaba hasta el nacimiento de la garganta. Se trata de un juego sutil. Su amigo le había descrito con palabras llenas de éxtasis la bella de la mujer que había poseído. Él contesta describiendo la horrible fealdad de la suya, que luego aquel encuentro haya ocurrido y que las cosas hayan sido tal como él las cuenta. Es harina de otro costal. El jugo de la historia es Maquiavelo. Se divirtió riéndose del amigo que se jactaba de sí mismo, imaginando encontrarse verdaderamente, y no en broma, en una situación tan espantosa. Aparte de las aventuras eróticas de un decir, Maquiavelo se las ingeniaba para entender los enmarañados desarrollos de la guerra que conducían el rey de Francia y el emperador, entre innumerables incertidumbres, contra Venecia. En Mantua, donde había llegado el 15 de noviembre, no había logrado enterarse de gran cosa. La marquesa Isabela que gobernaba el estado en ausencia de su marido Francesco Gonzaga, apresado por los venecianos, no lo recibió hasta el 18 de noviembre, no por maldad o altivez, sino porque era su costumbre levantarse tarde por la mañana y no recibía antes de la comida. Era la segunda ocasión después de la misión en Forlanti. Caterina Sforza, que se encontraba ante una soberana de ella, solo nos dice que lo recibió humanísimamente y le dio las dudosas informaciones que tenía sobre el desarrollo de las operaciones militares. Más dudosas eran las noticias que logró recabar de otros que estaban cerca de ella, porque aquella corte era un sitio en el que nacen, mejor dicho, llueven los embustes. Para enterarse de algo preciso, se traslada a Verona, a donde llega el 21 de noviembre. Allí pronto se da cuenta de que, en tanto que la nobleza es partidaria, el emperador, el pueblo y la infame plebe están de parte de los venecianos. Los soldados del emperador, escribe el 26 de noviembre, roban y saquean sin freno, sobre todo en las campiñas. Por eso los campesinos, reducidos a condiciones extremas, tienen un gran deseo de morir o vengarse. Hacia los enemigos de los venecianos alimentan un odio más intenso que el de los judíos contra los romanos, y con tal de no renegar del nombre veneciano, se dejan matar. Uno de ellos, apresado y conducido ante el obispo de Trento, ministro del emperador, dijo era fiel a San Marcos y que fiel a San Marcos quería morir.
no se inmutó ni ante la promesa de salvar la vida ni ante el halago de otras recompensas. El obispo lo hizo ahorcar. De estas observaciones, tal como suele hacer Maquiavelo, extrae importantes previsiones y observaciones políticas que se apresura a comunicar a Florencia. A propósito de los desarrollos de la guerra, observa que frente a tanta y tan obstinada hostilidad de las poblaciones, el emperador y el rey de Francia hacen todo lo posible por terminar rápidamente las operaciones militares, pero encabezando los ejércitos hay dos reyes que en vez de actuar de común acuerdo se cuidan el uno del otro, en tanto que el rey de Francia puede hacer la guerra y no quiere hacerla, el emperador quería hacerla y no puede. En tal estado de cosas es lícito prever que las tierras arrebatadas a los venecianos no tardarán en volver a sus antiguos soberanos. Tal vez la lealtad de los campesinos no dependía solamente de los atropellos de los ejércitos ocupantes, sino también del hecho de que el dominio veneciano era por lo menos tolerable, más tolerable que el de Florencia en su propio condado. Pero Maquiavelo no se plantea el problema, reflexiona tan solo sobre el asunto más general de cómo conservan los estados y los dominios. Al respecto se observa que los venecianos hacen pintar en todos los sitios que han conquistado el emblema de un San Marcos en vez del libro, como en la efigie tradicional. Sostienen una espada, señal de que han comprendido, comentan Nicolás, que para conservar los estados no son suficientes los estudios y los libros. Con estas palabras, como cierre de su carta del 7 de diciembre, Maquiavelo se proponía retirar el escribillo que venía repitiendo desde hacía ya años, es decir, que para conservar los estados no son suficientes las útiles maniobras diplomáticas, sino que es necesario poder disponer de una fuerza militar adecuada. Sin embargo, sus palabras contenían otra admonición. El libro de San Marcos, sostenía en la efigie tradicional, era el Evangelio. Sustituir el Evangelio por la espada, como había hecho de venecianos para Maquiavelo, significaba darse cuenta de que para convencer a los estados, sobre todo en la guerra, era necesario dejar de lado los principios de la moral cristiana. Con tales pensamientos, inmediatamente después de Navidad emprende el camino de regreso. Llega a Florencia el 2 de enero de 1510. Entre tanto había acabado de nada la denuncia contra él del anónimo acusador mencionado en una carta por viejo Bucorsi, en parte porque Maquiavelo podía contar con el apoyo incondicional del confaloniero. Pasa los primeros meses del nuevo año entre el ciudadano de sus asuntos de familia, alguna que otra misión de menor importancia y nuevas expediciones para enrolar infantes destinados a la milicia. Mientras tanto, el barómetro de la política italiana se pone feo y anuncia una tempestad peligrosísima. Para Florencia, Julio II quiere a toda costa expulsar de Italia a los franceses y a fin de hacerlo se prepara para la guerra. Una victoria del Papa significaría el final de la libertad florentina, no solamente porque Florencia se encontraría rodeada por todas partes de dominios papeles, sino también porque los Médicis eran partidarios del Papa y nunca habían renunciado al proyecto de expulsar a Soderini, derribar el gobierno popular y volver a ser los señores de la ciudad. Para que la amenaza fuese todavía más grave, el cabeza
El cabeza de familia era el cardenal Juan de Médicis, que en la corte papal había sabido conquistar hábilmente con gran derroche de la humanidad y benevolencia las simpatías de muchos florentinos, incluidos aquellos que habían sido enemigos de su hermano Pedro. Al mismo tiempo, Florencia no podía aliarse abiertamente y enviar sus tropas a engrosar el ejército real como quería el rey y sobre todo Carlo Adamboisi, el lugarteniente del rey en Milán. Hacer a la demanda de los franceses significaba volverse fácil presa del Papa, que a diferencia de los franceses tenía sus tropas peligrosamente cerca. La única vía de escape era impedir la guerra y favorecer algún tipo de acuerdo entre el rey de Francia y el Papa. Había que convencer al rey Luis VII de que no era de su interés impulsar la guerra a fondo y tampoco exigir que Florencia desguarneciera sus defensas. Grande era la puesta en juego y difícil el objetivo. Hacía falta alguien que conociese la corte del rey y supiese cómo manejarse. La elección no podía caer sino en nuestro secretario. Llega a Lyon el 17 de julio llevando, además de las habituales instrucciones de los 10, una carta personal de Pier Soderini que nos permite comprender muy bien cuáles eran las líneas de fondo de la política exterior de Florencia en aquella delicadísima circunstancia. Habrás de decirle al rey en mi nombre, escribe Soderini, que yo no tengo en el mundo otro deseo que 3 cosas: el honor de Dios, el bien de mi patria y el bien y el honor de su majestad el rey de Francia. Debes hacerle entender que la mejor manera de conservar su poder en Italia es debilitar a los venecianos y llevarse bien con el emperador. Y sobre todo, has de hacer comprender al rey que tiene que intentar lo que sea con tal de romper con el Papa. Porque si un papa vale mucho como amigo, como enemigo es muy perjudicial por la reputación que arrastra la Iglesia y porque no es posible hacerle la guerra abiertamente sin enemistarse con el mundo entero. Vaya con la unidad de los italianos contra los extranjeros, defensor de la libertad de Italia. Era la palabra Julio II que proclamaba a los 4 vientos su voluntad de expulsar de la península a los bárbaros franceses y de querer hacerlo con la ayuda de los venecianos, de los españoles, señores del reino de Nápoles, y de los suizos que proyectó tenían valedores tanto en Italia como en Florencia, pero quien conocía de cerca la realidad política, como Francesco Guicciardini, no se dejaba encandilar los ojos con el esplendor del nombre y temía que la iniciativa del fogoso pontífice lograse endurecer y aplicar el dominio extranjero en Italia. El Papa y los venecianos no tenían las fuerzas suficientes para derrotar a Francia y españoles. Era mucho más probable que Francia o España se convirtiesen en dueñas absolutas de toda Italia y sometiesen a su dominio también a los pocos estados italianos que todavía conservan a duras penas su libertad. En espera de tiempos mejores, la política a seguir era dejar las cosas tal como estaban: en España dueña del reino de Nápoles y Francia dueña de Milán, y apoyarse a veces en una, a veces en la otra. Maquiavelo es de esa opinión, y en la corte de Francia otros piensan como él. A todos los que están aquí les agrada este movimiento del Papa, pareciéndole a cada uno que busque la ruina de cristiandad y favorezca que se consuma Italia. Escribía Florencia el 26 de julio, también el enviado del Papa,
El obispo Camillo Leonini es del mismo parecer. Maquiavelo habla de él como de un señor que verdadero hombre de bien, muy prudente y ejercitado en los asuntos de Estado, disponible para hacer lo que pueda con el fin de alejar una guerra que se anuncia entremecedora, sobre todo para los pobres pueblos y para los principados italianos más pequeños. Hablando con el obispo Leonini, Maquiavelo atisba la posibilidad de una iniciativa diplomática tendente a poner paz entre el rey y el papa, y se convierte en el abierto portavoz de la idea, un personaje bondadoso, y la autoridad me ha pedido que ruegue a vuestras señorías que no desconfíen de llevar esto adelante y tengan bien hacer comprender con su autoridad al Papa todas estas cosas que sabiamente que le pueden decir, porque desde aquí dicho señor no desconfiaría de que encontrase un buen resultado. La obra de mediación tiene grandes posibilidades de éxito, explica Maquiavelo, porque el Papa, tras haber fracasado en el intento de arrebatar Génova a los franceses, probablemente se ha vuelto más humilde y temeroso, en tanto que el rey, aunque se sienta gravemente rendido, sabe que si ataca frontalmente al Papa se echará encima el mundo entero. Por tanto, aconseja directamente que Florencia se convierta en mesana, aun dándose cuenta de que está rebasando sus obligaciones formales, y de ello se disculpa. He querido escribir esta última parte a vuestras señorías porque me parece no salir de mi deber el escribir lo que entiendo y oigo en esta corte. Maquiavelo comprende que la ocasión es propicia para salir de la mordaza mortal, y quiere que los señores de Florencia se aprovechen de ello en vez de titubear como era su costumbre. Con la esperanza de que el tiempo trabajase a su favor, el 3 de agosto vuelve a hablar de la mediación diplomática. Hasta los ciegos y los sordos saben que Florencia tiene todo que perder en caso de una guerra abierta entre el rey de Francia y el Papa, mientras que tiene todo que ganar entregándose a una labor de pacificación. Si logra poner de acuerdo a los dos contendientes, alejará así una guerra se anuncia como desastrosa, conquistando al mismo tiempo gran crédito tanto ante el Papa como ante el rey. Si el acuerdo no se logra por la obstinación del Papa, el rey quedará de todas maneras agradecido por el intento y porque tendría la posibilidad de denunciar las responsabilidades de Julio II ante el mundo entero. El Papa, por su parte, no tendría razones de resentimiento si Florencia, tras haber intentado persuadirlo para mantener la paz, en caso de negarse, él emprendiese la guerra junto al rey de Francia, y una vez más disculpa por haber ido más allá de sus obligaciones formales. Todas estas razones me han llevado a implicarme de buena gana en estas maniobras. Si vuestras señorías lo aprobasen, me complacería mucho. De no ser así, me disculparán, porque según estas razones yo no podía juzgar el asunto de otra manera. Si no se establece el acuerdo de paz, y si el rey de Inglaterra y el emperador no ponen obstáculos, el rey invadirá Italia con un ejército
tan numeroso para él que se tratará de un paseo hasta Roma. Esperemos se desahoga Maquiavelo, que Dios le saque del cuerpo al Papa. Espíritu diabólico que parece poseerlo y le impida destruir. Ya. Le impida destruir Florencia y destruirse a sí mismo, aunque sería deseable también que a esos curas les tocase en este mundo algún bocado amargo. Realmente no logra poner freno a la lengua. Demasiado grande es su desprecio por esos corruptísimos prelados que viven como sus príncipes sirviéndose de la religión solo para incrementar su poder y su riqueza. Demasiado grande en su odio a Julio II, que con el pretexto de liberar Italia maniobra para convertir a Florencia en sierva de los Médicis y a Italia en sierva de los españoles. Pero mientras tanto hay que ayudarse a sí mismo, tomar enseguida una determinación y mantenerla con firmeza. O la paz o la guerra al lado del rey. Para Maquiavelo no hay vías intermedias entre las dos posibilidades. La mejor es la paz. Por tanto, hay que convencer a los orgullosos franceses de que no es sabio buscar la guerra contra el Papa y sus aliados, y que menos sabio aún es exigir que Florencia envíe tropas a Milán. Dado que los ejércitos del Papa pueden atacar en cualquier momento por distintos sitios, le explica a Robert, tesorero del rey, que los franceses no pueden combatir abiertamente contra el Papa, sino con grave peligro, porque si luchan solo es difícil que venzan, sino con algún aliado poderoso tendrán que repartirse con él Italia y establecer después otra guerra aún más peligrosa. Lo explica delante del Consejo de la Corona, subrayando que los ejércitos del Papa rodean el dominio florentino, y si Florencia envía tropas fuera de sus límites, se convierte en una presa fácil. Sus palabras hacen estremecer de desdén a los dignatarios franceses, pero poco a poco se sale con la suya. El 29 de agosto intenta hablar con el rey, pero no lo consigue porque este se encuentra todavía enfermo y estaba encerrado con la reina. Nadie era más sensible que Nicolás a las exigencias de los sentidos y del corazón. Deja tranquilos al rey y a la reina y se traslada a la residencia de canciller, donde estaba reunido todo el Consejo de la Corona. Ante los ilustres dignatarios, explica que si las tropas florentinas permanecen en la Toscana, pueden mantener mayor freno del rey, mejor que si las enviasen fuera de las fronteras. Lo escuchan todos con atención y por fin reconocen que habían hablado con gran prudencia. El 5 de septiembre puede por fin escribir a Florencia que el rey ha decidido que las tropas florentinas se quedan en la Toscana y enviar a sus soldados en defensa de la República. No pueden hacer más y por el momento no había otra cosa que hacer. Puede regresar a Florencia a caballo gracias a un préstamo que le ha facilitado un mercader de Pistoia, Bartolomé Pansitiche. Sin ese dinero, cosa que había escrito a los 10, habría tenido que vender los caballos y regresar a pie. ¿Cómo muere una república? Las grandes y las dramáticas peripecias de la historia, como la muerte de una república y el final de la libertad de un pueblo, con las innumerables penurias y sufrimientos individuales que acarrean vistas desde lejos, parecen finales inevitables impuestos por la necesidad de los tiempos. Los protagonistas parecen agitarse entre los hilos de una undimbre que ha tejido a alguien más grande que ellos. Llámese fortuna, destino o providencia. Un piadoso velo sobre todos los protagonistas, grandes y pequeños, nobles e innobles, sabios y bobos, valientes y cobardes, vistas desde cerca, parecen el resultado de muchos episodios contingentes
en ocasiones en parte aprovechadas y en parte perdidas de sucesos totalmente casuales. El gran drama se diluye en las historias individuales, en la falta de sensatez de uno u otro regidor, en la valentía del uno o en el miedo del otro. Cada uno de nosotros por último establecerá su juicio, sea cual fuere el veredicto. Habremos aprendido algo sobre el problema acaso más importante que la historia nos sigue proponiendo empecinadamente, casi como queriendo meternos en la cabeza una sabiduría que nos obstinamos en no aceptar u olvidar, acerca de por qué se pierde la libertad para caer en la servidumbre. Cuando Maquiavelo llegó a Florencia desde Francia era octubre avanzado. La campiña florentina y la ciudad tuvieron que ofrecerle un espectáculo encantador como solo sabe hacerlo el otoño toscano. Lástima que no nos hayamos dejado ni una sola línea para contarnos sus pensamientos y sus sensaciones ante los espectáculos naturales. Sin embargo, era en el fortísimo el sentimiento poético de la vida, así como era aguda su sensibilidad para la belleza. Tal vez no tuvo tiempo para hacerlo así. ¡Ya! Siempre a caballo, siempre la carrera, siempre enredado en sucesos políticos que transcurrían demasiado deprisa para las pocas fuerzas suyas y de la República. Hacia un epílogo que presagiaba no ser bueno ni mucho menos, o tal vez sus pensamientos y su mirada estaban siempre dirigidos hacia el mundo de los hombres, con muchas miserias y sus pocas grandezas. Ciertamente se sentía feliz por volver a estar en Madonna. Marieta y sus hijos, mientras estaba en Francia, había pedido insistentemente noticias de ello a la Cancillería y se había enfadado por el silencio de los amigos y de los colegas. En buena hora le contestó Marcello Adriani, tomándole un poco el pelo a su ansiedad: tu mujer está aquí y está viva. Los hijos andan con sus propios pies de la casa, no se ha visto el final. Y en el Percusino habrá magra vendimia. Y no es que en Francia no hubiese encontrado compañía con esa tal Jeanne, pero ciertamente lo habrá ayudado a soportar la soledad mejor que la horrible vieja de Verona. Mas no por eso había olvidado a su mujer, a sus hijos. Tenía un corazón grande. Había en el sitio para varios afectos y varias pasiones. Encontró a Florencia más dividida todavía que cuando la había dejado. Los partidarios, los Médicis, seducidos por los favores que el cardenal Juan de Médicis prodigiaba generosamente a Roma, actuaban su número y se volvían cada vez más decididos a librarse a Pier Soderini contra el Gonfaloniero. También aumentaba la hostilidad de los aristócratas florentinos, que lo acusaban de no conceder suficiente consideración a sus opiniones y no otorgarse ese papel de primer plano que se les daba consciente. Como era de pronto habría guerra. Se cuenta de que aquellas divisiones y enfrentamientos sonaban para la República como doblando a muertos. Ya habría sido difícil para una República unida hacer frente con éxito a la abierta hostilidad del Papa y de sus aliados, mucho más para una República dividida en la que los hombres más influyentes por dinero y prestigio aguardaban la caída del gobierno popular como una liberación. Era necesario reforzar y deprisa los diques que ya existían y construir otros nuevos a la vista de la crecida que estaba a punto de abatirse sobre la ciudad. Seguir la máxima de aguardar los beneficios del tiempo, principio guía de la política florentina, equivalía a un suicidio propiamente dicho. Maquiavelo lo es
Maquiavelo es uno de los pocos que se percata, pero carece de poder. Las decisiones importantes las toman otros. Puede solamente ocuparse de asuntos militares, de fortalezas y de soldados. Lo hace con una infatigable energía. Inspeccionada las fortalezas de Pisa, Arezzo y Poggio Imperiale a lo largo de las direcciones por donde probablemente vendrían las tropas del Papa, y se lanza de cabeza a la empresa de reunir una caballería ligera. Para él, la médula de los ejércitos es la infantería, pero bien sabe que sin caballería las victorias quedan sin completar. Viaja a la valle del Chiana para enrolar hombres, y el segundo domingo de Pascua logra que la caballería desfile por las calles de Florencia. Ahora la ciudad tiene infantería y caballería propias, pero se trata de soldados que nunca han combatido, han efectuado alguna parada y muy pocos ejercicios. No saben qué es una guerra. Faltan capitanes expertos que sepan imponer disciplina, infundir coraje y mandar una pericia. Con el tiempo, los gobernantes florentinos habrían podido remediar tanto la falta de experiencia como la falta de comandantes, pero los enemigos de la República no aguardan el choque entre el Papa y el rey de Francia. En una fase de una y decisiva, ambos contendientes combaten tanto con las armas espirituales como con las materiales. El rey de Francia convence a algunos cardenales franceses y españoles para que convoquen un concilio universal para el mes de septiembre en Pisa, a fin de condenar las acciones del Papa y para reformar la Iglesia. Julio II responde con la excomunicación de los cardenales rebeldes y convoca el otro concilio, que ha de tener lugar en Roma en mayo de 1512, vaciando el significado con tal gesto la iniciativa pisana. La guerra espiritual, tal como era fácil prever, se cierra con ventaja del Papa. La proclamada voluntad de reforma de la Iglesia, emitida a grandes voces por los cardenales disidentes, no sedujeron a nadie. Era hasta demasiado evidente que, abajo el doble pretexto de reforma, los cardenales promotores de la iniciativa seguían los designios políticos del rey de Francia y perseguían evidentes ambiciones personales. Y asimismo era evidente, como escribe Guicciardini, que cualquiera de ellos, los cardenales rebeldes, que llegase al pontificado no tendría menos necesidad de ser reformado que la que tenían aquellos a los que se trataba de reforma. Si no perjudicaba al Papa, el concilio pisano perjudicaba y mucho a Florencia, dado que Pisa estaba sometida a su jurisdicción. El Papa lanza contra Florencia la interdicción, es decir, la pena eclesiástica que prohíbe en una religiosidad la celebración de oficios divinos, entierros religiosos y algunos sacramentos. No era la primera vez que Florencia padecía una interdicción, pero sin duda se trataba de un hecho que causaba serios problemas a quien gobernaba la ciudad. De todas maneras, la verdadera cuestión era de carácter político, con la solicitud de albergar el concilio de Pisa. El rey de Francia había vuelto a poner a Florencia entre la espada y la pared. Rehusar la solicitud significaba irritar al único aliado con el que contaba. Asentir equivalía a exasperar aún más, de ser ello posible, el odio del pontífice. Había que convencer al rey de Francia y a los cardenales de que renunciasen al concilio, o que lo llevasen a cabo fuera del territorio pisano, o que lo postergasen unos meses, confiando
en algún milagro acaso de la misma muerte del pontífice, que acudiesen en ayuda de la pobre Florencia para desenredar esa madeja. A los 10 envían a Nicolás para que se entreviste a lo largo de la ruta hacia Milán con los cardenales Bernardino Carvajal, titular de Santa Croce en Jerusalén, Guillaume Briconet, obispo de Narbona, y Francesco Borgia, obispo de Concesa, que se dirigen a Pisa y le dan instrucciones para que después prosiga hacia Francia y hable con el rey. Los encuentra cerca de Piacenza, y con ellos está también el cardenal Federico Sanseverino. Cabe imaginar el desánimo de Nicolás al tratar con esos sujetos, a los que de buena gana habría visto hundirse en el infierno junto con el Papa, y que por añadidura los someten a horas de antecámara antes de contestar a sus propuestas. El asunto de todas maneras fue remediado. Atemorizados por la hostilidad de las poblaciones y del clero pisano, o preocupados por la frialdad de Florencia, o incluso convencidos por las palabras de Maquiavelo, que se esforzó por mostrarles que en interés de ellos mismos les convenía desplazar aquel conciliábulo. De hecho, en noviembre se marcharon a Milán con armas y bagajes, y allí llevaron a cabo, en medio de la indiferencia general, un conflicto de muertos. Pero se trata solamente de un rendimiento derrotado. El rey de Francia, en el choque espiritual, el diabólico Papa se prepara para cerrar la partida en el plano político y militar. A 1 de octubre fija con Venecia el duque de Ferrara y Fernando el Católico, rey de Aragón, la Liga Santa, con la finalidad de defender la unidad de la Iglesia, restaurar su propia autoridad sobre Bolonia y expulsar de Italia a quien se opusiese a tales propósitos. Es decir, al rey de Francia es nombrado jefe del ejército de virrey de Nápoles. Raimundo de Cardona, el 17 de diciembre, también se une a la Liga. Enrique VIII, rey de Inglaterra, y más tarde, de hecho, el emperador Maximiliano. Francia está sola y rodeada, Florencia sola, rodeada e indefensa. En el aspecto militar, sin embargo, se imponen los franceses, por lo menos en un primer momento, al mando de Gastón de Foix, excelente capitán por su habilidad, valentía y capacidad de enardecer a los soldados con las palabras y con el ejemplo. Las tropas del rey conquistan y saquean Brescia, y el 1 de abril de 1512, en los alrededores de Rávena, infligen una dura derrota y los soldados españoles y pontificios, pero es la más inútil de las victorias, porque en esa batalla Gastón de Foix pierde la vida mientras combate un caballo intentando aniquilar a los infantes españoles, que se retiran en orden privado de su capitán. El ejército del rey ya no logra organizarse, y en vez de avanzar hacia Roma emprende una larga retirada. Quien lo llamó de vuelta había sido el propio Luis XII, preocupado por la invasión de la terminable infantería suiza, que había aceptado al fin alinearse con el Papa. Avanzaban impulsados, como siempre, por el anhelo de dinero y botín, pero también por un odio profundo al rey de Francia, que habría preferido reclutar soldados alemanes para que el equilibrio de las fuerzas se pusiese a favor del Papa.
Por último, llegó la orden que impartía el emperador Maximiliano a la infantería alemana que combatía por el rey de Francia a fin de que retirasen y regresasen a Alemania. A los franceses no les quedaba que abandonar las hostilidades. Milán cayó en manos de los suizos, aunque formalmente tomaba posesión de ella la Liga.